Buenos días. Primero que todo, John Cao se copió un poquitico la presentación, pero bueno, es igualmente válida. El día de hoy, pues aquí con todo este grupo de innovadores que hay dentro de este recinto, yo quise traer un poco las reflexiones sobre el dark side de la innovación. Esa parte difícil que no nos deja ser innovadores, que no nos deja ser emprendedores, que pasa dentro de todas las compañías, que pasa dentro de la propia compañía de uno. Entonces quiero hacer un poquito de reflexiones en eso, porque realmente tengo que decirlo, mucha gente habla de la innovación, suena muy bonita, es muy linda, pero realmente hay fuerzas oscuras, difíciles, que no nos dejan avanzar muchas veces. Entonces la idea de hoy es compartirles el dark side de la innovación. Son aquellos bloqueos, son aquellos obstáculos que no dejan que la innovación sea armoniosa. Ahí es donde radica, y si nosotros como emprendedores, como empresarios, como innovadores, no les ponemos cuidado, podemos caer en la frustración. De ahí la importancia. El dark side de la innovación es una galaxia. Hay muchísimas cosas, muchísimas iniciativas que no te dejan avanzar, que no te dejan de pronto llegar a ese gran puerto, a esa gran innovación que estás montando. Hoy voy a traer 4, que es el tema del no pain, no gain, la tusa, nuestra cultura empresarial y lo que es la inteligencia versus la intuición. Y la idea es que ahí las compañías y los emprendedores piensen y reflexionen cómo sobrepasar ese dark side, cómo luchar contra él y adicionalmente poder avanzar rápidamente. Vamos a empezar con el no pain, no gain. Básicamente, innovar, yo no sé, uno lee en la literatura, uno encuentra grandes innovadores, pero innovar no es fácil, duele y duele muchísimo. ¿Por qué? Porque uno de los principios fundamentales de la innovación es salirse de la zona de confort. Como hablaban ahorita en las presentaciones anteriores, cuando la gente se queda haciendo más de lo mismo no innova. Hay que salirse, hay que incomodarse, hay que sentirse de una manera diferente para poder innovar. Y ahí nos lleva siempre a que, como salimos de la zona de confort, tratamos de volvernos. ¿Por qué? Porque nos da miedo a fallar. Si no hay dolor, no hay ganancia. Si no nos equivocamos, no se innova. Es un mentiroso aquel que diga que la innovación se puede hacer de una manera simple, sencilla y siempre ganando. No, hay grandes fracasos, hay grandes errores, pero como decía Catalina al principio en la conferencia en el teatro, pues básicamente tenemos que ir aprendiendo con lo que se va haciendo. No podemos seguir más con presentaciones únicamente PowerPoint. Hay un elemento fundamental también en ese dolor, que es el qué dirán. Todos tenemos vergüenza. La vergüenza de equivocarnos es, oiga, ¿usted por qué se equivocó? ¿Será que no planeó bien? ¿No hizo la evaluación adecuada? Ahí es una parte fundamental que todos pensemos que básicamente el que dirán, hay que pasar la hoja, no hay que quedarse ahí dando vueltas y vueltas y vueltas en el tema. Y necesariamente, y esto es una frase muy utilizada, digamos, en Estados Unidos, que el primero en atravesar la pared siempre sale ensangrentado. Eso es una realidad. Esto es una frase de la Edad Media, cuando las grandes batallas para atravesar los castillos y atravesar las murallas, el primero que está atravesando sale ensangrentado. Puede salir muerto, pero puede salir victorioso, pero necesariamente va a caer la sangre propia o de otros. De ahí el qué dirán, lo que opinarán, es muy importante. Entonces la gente tiene que estar consciente que ser el primero es doloroso, que ser el primero lo van a criticar, pero de ahí las ganas de ser innovador. Y lo último, necesariamente hay que equivocarse rápido y equivocarse barato. Cuando hablo de la equivocación como una parte fundamental de la innovación, no es equivocarnos y poner en riesgo las compañías, poner en riesgo los capitales. Hay que equivocarse rápido, hacer pequeños ensayos y mandarse de una al mercado. Y por último, aprender. La única forma de aprender no solamente en las experiencias de otros, sino en la experiencia propia. Por lo tanto, hay que ensayar, hay que probar, hay que estar en eso. Quienes enfrentan los problemas en vez de evadirlos son realmente los que triunfan. Lo primero para luchar contra ese dark side es sacar la espada, el sable láser y combatir contra él. Hay una frase muy interesante de Woody Allen que dice: si usted no está fracasando de vez en cuando, es signo de que usted no está haciendo algo muy innovador. Aquellos que están en zona de confort, que solamente se jactan del tema del éxito, pues realmente de pronto no están siendo innovadores. El coraje realmente entra cuando estamos entrando en acción. El segundo dark side
digamos, de esta galaxia que tenemos de grandes dificultades, la he denominado la tusa. ¿Y por qué la tusa? Porque es ese dolor a dejar de quedarnos con él y sufriendo, como cuando la novia nos echa y que no, yo quiero volver, no, hay que pasar la página. Y esa tusa realmente hay veces no nos deja movilizar en temas de innovación. Uno de los factores principales para quedarnos en esa tusa dándole vueltas y vueltas y vueltas a los mismos temas es ese overthinking versus el no thinking. Hay veces hay que mandarse al agua, hay que dejar de pensar tanto, hay que dejar de hacer tantos planes de negocios, modelos financieros, sensibilidades, presentación 1, versión. Yo en un proyecto, tengo que decir, un proyecto de innovación de los primeros que yo hice, básicamente llegué a la versión 19 del proyecto. Al final, ¿qué pasó? No se hizo. ¿Por qué? Estaba tan recocinado, tan quemado que ya no servía. Hay que dejar pasar. Hay que progresar en vez de ser perfecto. Hay que atreverse a hacer las cosas no de manera completamente el 100% de las variables cubiertas, sino con algo suficientemente bien. El otro tema de la tusa es la frustración. ¿Y por qué la frustración? Porque hay veces, y eso nos ha pasado a todos, que se nos ocurren ideas maravillosas y se las contamos a alguien y esa gente dice, pues no, esa idea no está como tan bacana, está como muy simple, y uno dice, ¿qué es lo que está pasando? Hay que entender que los otros ven la realidad de una manera distinta como uno la ve. Sus propias ideas de pronto no son tan geniales, hay que modificarlas, hay que adaptarlas. Por eso es muy importante contarlas, no guardárselas para uno mismo. Hay otro término que yo también utilizo en el tema de la tusa, que es el inception. Yo no sé si se acuerdan de esa película de Leonardo DiCaprio, donde lo que buscaban era meterse en los sueños de las personas e ir bajando sueño tras sueño. ¿Para qué? Para depositar una idea y que esa idea fuera de esa misma persona. Cuando somos innovadores, cuando somos emprendedores, muchas veces nos encontramos con esa barrera de que si la idea no es de la otra persona, nunca nos la van a comprar. Eso pasa mucho dentro de las compañías. Lo que tenemos que hacer es ese inception, dejar esos pequeños rastros para que la gente empiece a comprar nuestras ideas y no quedarnos simplemente, si no me la compraron, de malas. Hay que trabajar mucho en ese frente. Y por último, el fundamental, el desenamoramiento. No podemos quedarnos con una idea toda la santa vida. ¿Por qué? Porque si esa idea definitivamente no funciona, hay otras que sí pueden funcionar. Hay que soltarla. Hay mucha gente que se queda dando vueltas y vueltas y vueltas, y ahí es donde la persistencia se vuelve terquedad. La gente, y cuando una idea definitivamente no está cuajando, déjela pasar, va a llegar otra idea. Hay que moverse en ese sentido, hay que tener bastante dinámica. La vida la podemos ver de dos maneras frente a la tusa, que es como una tragedia o como una aventura. Esta es la frase final de la película El Life of Pi, que es la del tigre en el barquito y todo ese tipo de cosas, la aventura. Que él contó su historia como una gran aventura que era inverosímil, pero que fue una gran tragedia. Uno tiene que escoger cómo quiere ver la vida, cómo quiere ver sus proyectos, cómo quiere ver sus emprendimientos, como una gran aventura o como una vil tragedia. El tercero, digamos, el otro dark side, ese tema, esa guerra constante que existe dentro de las empresas, que existe en nuestra sociedad, que es la intuición versus todo el raciocinio, la inteligencia. ¿Por qué? Porque muchas veces los proyectos empiezan a coger, o las iniciativas empiezan a coger bandos, que no, que los modelos financieros, que el crystal ball, que el tema de riesgo, todo ese tipo de cosas en el mundo racional. Y hay muchas veces que las ideas las dejamos gaseosas en el mundo intuitivo. Empezamos a decir que qué chévere, que son sueños y quedan en el aire. Hay que tener un justo equilibrio, eso es una barrera fundamental. Ni irnos al mundo totalmente racional, porque vamos a caer en algo completamente aburrido, algo más de lo mismo, pero tampoco podemos ir tan gaseosos hablando por ahí de sueños y no aterrizando nada. Hay que tener un justo equilibrio. La innovación está exactamente vinculado en la mitad de los dos, y ahí es donde yo hablo un poco sobre el tema de In God We Trust. Ese sentimiento que da acá, que esa idea es buena porque realmente viene acompañada, digamos, de un proceso racional, pero también de unas emociones, es donde uno dice, caramba, ahí está la idea ganadora, ahí está el proyecto ganador, ahí está el emprendimiento que quiero desarrollar. Eso se da no solamente con un proceso racional, se da con un tema emocional, con unos aprendizajes, con unas experiencias. Ese es el God We Trust, ese es el elemento fundamental de la innovación. Por último, quiero traerles el tema de nuestra cultura empresarial.
Y creo que esta iniciativa que se está desarrollando, este primer Héroes Fest, pues realmente lo que busca dentro de Colombia es cambiar la cultura. Nosotros decimos por qué no somos tan innovadores como Singapur, Estados Unidos, Suiza. Hay un elemento fundamental en nosotros que no nos deja. Las oportunidades están, el mercado existe, tecnologías hay, clima, hay posibilidades de cultivos, tenemos mares, tenemos conexiones con todo el mundo. ¿Qué es lo que pasa? Un chip fundamental es el tema cultural. Hay cosas en nosotros que no nos dejan avanzar, y si no nos dejan avanzar, pues realmente eso es una galaxia, un planeta dentro de nuestra galaxia que no va a dejar ser innovadores. Algunos asuntos de nuestra cultura empresarial que realmente se convierten en un dark side de la innovación. El primero, ocultar problemas. Las empresas y las áreas de las empresas son felices ocultando problemas, diciendo, no, eso no es un problema que la competencia está llegando, no es un problema del cliente, no, empiezan a ocultar. Tan así es que las áreas comerciales no le cuentan a las áreas técnicas, las áreas financieras no le cuentan. ¿Por qué? Porque nos da miedo socializar. Y el miedo a socializar no es por el qué dirán que decíamos ahorita, sino que nos da miedo que alguien tenga una idea más interesante y más brillante sobre un problema nuestro, porque creeríamos que nosotros sobramos dentro de la compañía. Hay que socializar los problemas, hay que contarlos. Ahí es donde está la fuente de la innovación. El modelo empresarial colombiano critica o estigmatiza el modelo gana-gana. Si nosotros tenemos un empleado que tiene una idea maravillosa, el primer pensamiento de los grandes empresarios de Colombia es, oiga, esa idea dentro de la empresa, porque es que aquí no la vamos a ganar toda. Impulse al empleado para que forme su emprendimiento, que sea el primero, démosle contrato, podemos ganar. Nosotros no podemos seguir pensando que teniendo todo cerrado, teniendo todo con nosotros, pues finalmente no vamos a poder desarrollar. El tenerlo nosotros no significa que va a ser exitoso. Las empresas tienen que ir livianas, hay que incentivar a los empleados a que sean emprendedores, que se hagan un spin-off, que monten su propia compañía y que de una u otra forma yo le dé mercado, que yo le dé llegada. ¿Por qué? Porque si el gana-gana en la cultura empresarial colombiana es mejor que el gana-gana sea de uno, no de dos. El tercero, el no abrirse. Nos da miedo abrirnos, que otras personas opinen, que otras empresas lleguen, que trabajar con la competencia, colaborar, mirar a ver si nuestros problemas. Realmente en Colombia, ¿qué compañías, y son muy pocas y contadas en la mano, socializan sus problemas para ver quién les puede traer soluciones? Porque socializar problemas es primero evitar que el gana-gana, otro va a ganar y yo no, y adicionalmente es que voy a mostrar signos de debilidad. Eso es muy malo en la cultura empresarial colombiana. Se nos está olvidando el prefijo cooperar, colaborar, compartir. O sea, todo eso empresarialmente lo hacemos dentro de nuestras casas. Entonces yo siempre me pregunto, pero si nosotros colaboramos con nuestros amigos, decimos que colaboramos con la sociedad, ¿por qué empresarialmente las empresas, valga la redundancia, no lo hacen? ¿Por qué no colaboran con su competencia? ¿Por qué no colabora con sus empleados? ¿Por qué no colabora con sus proveedores? Eso es un elemento fundamental. It's mine, you can have it. O sea, nosotros queremos tener las cosas cerradas, calladas. Hay que abrirnos un poco más. Básicamente estas eran las reflexiones que yo quería traer, que yo no quiero plantear el tema de una manera negativa. Lo importante es que las barreras existen. Aquel que no las quiera ver va a morir en el intento. Hay que enfrentarla, hay que prepararse. Como decía John Cao, hay que entrenarse para enfrentarlas. Hay que enfrentarlas con positivismo. Todas esas grandes barreras, esas grandes dificultades, pues hay que meterse con ellas y trabajar al tema cultural. Cada obstáculo tiene su poder repotenciador. Realmente cuando pasamos un mundo, cuando rompemos un obstáculo, estamos más fuertes. Eso es una realidad, lo vivimos en los videojuegos. Yo quiero que se acuerden cuando éramos chiquitos, jugábamos Mario Bros. El primer mundo era sencillo, pero la primera vez que jugamos Mario Bros, el primer mundo era jodidísimo. Pasaba uno el primer mundo, llegaba a un mundo más complicado, pero uno iba adquiriendo habilidades, skills para poder enfrentarlos. Y eso es lo que hay que hacer. No nos podemos quedar en el primer mundo, hay que pasarlo. Una vez pasamos esas dificultades, vienen otras dificultades. Cada momento viene con sus problemas. Adicionalmente, en la innovación, y creo que aquí todos los que tenemos la vivimos, la transpiramos, el tema de la innovación son bienvenidos los problemas.
Aquellos problemas que las empresas no pueden, que la sociedad no ha podido resolver, la innovación está hecha para eso, para resolver, para trabajar de frente al tema. Por eso no hay que temerle el dark side de la innovación, enfréntelo, aprenda y usted será un Jedi cada vez más fuerte. Hay que entrenarse, hay que sacar la espada, pero necesariamente hay que ir al frente. No hay que ocultarlo, ni tengo que decirlo, ni hacernos los ciegos, los sordos y los sordomudos, que eso no es un tema conmigo. Problemas en innovación hay, problemas en emprendimiento hay. Lo importante es poner la actitud, poner el pecho al viento y darle para adelante. Muchas gracias.